Bienvenidos a la muestra anual 2020 del Colegio Madre Teresa. A continuación, podrán ver y oír las producciones de nuestros estudiantes. La intervención del ser humano en el medio ambiente a través de diversas manifestaciones artísticas como la pintura, la escultura, la arquitectura y paisajes, desde la aparición del hombre prehistórico hasta la Edad Media. En lo que actualmente es Europa, durante el periodo paleolítico, cuando el hombre y la mujer eran nómades y dependían de la caza y la recolección, en una época anterior a la invención de la agricultura, se expresaban artísticamente usando de soporte artístico las paredes de las cuevas, donde realizaban sus pinturas rupestres expresando sus miedos, inquietudes, creencias y su relación con el medio ambiente. Las formaciones rocosas y protuberancias propias de las cuevas los ayudaban a dar más realismo a sus representaciones usando sus manos y pinceles, construidos con pelo de animal, iluminándose solo a la luz de una antorcha. Lo más insólito de estas cuevas es que solo tenían como fin lo artístico, ya que nunca se encontraron vestigios de otras actividades dentro de ellas, como en las cuevas americanas, en las que sí se han encontrado restos de fogatas, utensilios y comida. Luego de 10.000 años de silencio artístico, comienzan a mostrarse las primeras civilizaciones de la Mesopotamia asiática y Egipto. En el arte egipcio casi todo tenía una significación religiosa específica o indirecta como respuesta del pueblo a su entorno, el Nilo, ubicado en las tierras desérticas de África del Norte. Esta civilización no hubiera existido sin el río que creó tierras cultivables que sostuvieron a los agricultores y a los artesanos. Este aportó el tráfico de productos agrícolas y materias primas de todo género, que viajaban por el agua como el oro, el marfil de Nubia, el granito y arenisca, la piedra caliza y el cedro, entre otros, que sirvieron para la construcción de grandes monumentos reales, tales como las pirámides de Gizeh. Los faraones estimulaban a los artistas y artesanos de todo tipo, ordenando la construcción de grandes templos y palacios por todo Egipto. La arquitectura mostraba el constante esfuerzo por transmitir un concepto de tradición, respetando la composición del paisaje en la inserción de templos, aprovechando el medio ambiente.
Los muros de estos templos se cubrían de relieves conmemorativos de las hazañas de los reyes y de los poderes de los dioses, y los atrios y santuarios interiores se enriquecían con estatuas con el propósito de asegurar la supervivencia de la persona representada durante el resto de la eternidad. En la actualidad, por el avance de la tecnología y los cambios medioambientales a través del tiempo, han hecho que muchos de estos templos deberían ser ubicados, ya que se encontraban tapados por el agua o la arena, como en el caso de los de Abu Simbel, construidos dentro de una montaña, los cuales decidieron trasladar junto con la montaña también. Aún hoy en día hay templos sumergidos hasta que la técnica y la voluntad humana hagan posible rescatarlos. Casi paralelamente a los egipcios, aparecieron otras civilizaciones como la de los sumerios, en la zona actual de Irak, a orilla del río Éufrates, donde según los restos arqueológicos encontrados, cuentan que realmente existieron los famosos jardines colgantes de Babilonia, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, construidos en el siglo VI a.C., durante el reinado de Nabucodonosor II en la antigua ciudad de Babilonia. Cuenta la leyenda que este quiso hacerle un regalo a su esposa Mitis en muestra del amor que le tenía, recordándole las hermosas montañas de su florida tierra, tan diferente a las grandes llanuras de Babilonia, haciéndole construir a las faldas de las montañas los hermosos jardines en donde se plantaban palmeras, árboles frutales, dátiles y cocos, que eran regados por aguas traídas desde las orillas del río Éufrates y que en la actualidad han desaparecido en medio del desierto. En la India encontramos las cuevas de Ajanta, que datan del siglo II a.C. Son 30 monumentos rupestres budistas, excavados en roca basáltica de inundación de un acantilado, partes de las trampas de Decán, formadas por sucesivas erupciones volcánicas al final del periodo geológico Cretácico. Las cuevas incluyen pinturas y esculturas, consideradas el mejor ejemplo sobreviviente del arte indio antiguo, particularmente pinturas expresivas que presentan emociones a través de gestos, poses y formas, obras maestras del arte religioso budista. En los tiempos de la antigua Grecia, la inserción en el medio ambiente se hace a través de la elección del lugar donde los atenienses decidieron construir la Acrópolis, que significa cumbre sobre la ciudad. Levantada sobre una gran piedra elevada, en ella se encuentran los teatros y los templos de adoración a los dioses. Debido a que sus habitantes creían que se encontraban en el cielo y la altura de ésta los acercaba a ellos. Los templos, siendo el de mayor importancia el Partenón, en honor a la diosa Atenea, son de mármol blanco traídos desde el monte Pentélico a 17 kilómetros de la ciudad de Atenas, utilizando el camino construido previamente desde dicha cantera para transportarlo. El teatro griego, donde se realizaban representaciones teatrales, desarrolladas al aire libre, sobre una tarima, cerrada por un muro al fondo y galerías escalonadas al frente. En semicírculo, se adaptaban a la colina de la montaña, permitiendo al espectador escuchar y ver la obra desde cualquier punto en el que se ubicara. En la Edad Media, en un periodo que duró 1000 años, el arte tenía como un fin de ser una ofrenda a Dios, y así obtener su gracia e indulgencia. Fue una afirmación del poder religioso que se expresó en la escultura, la pintura, el mosaico y en mayor grado en la arquitectura. Un periodo donde el hombre debía cuidar su seguridad y la de su familia decidiendo hacer construcciones que fueran fortalezas. Es así como aparecen los primeros castillos medievales, desde donde los distintos señores controlaban y protegían sus tierras y siervos, con otros nobles vecinos, e incluso con los mismos monarcas en su ambición de dominar más territorios y recursos. Los primeros castillos fueron de madera tomada de los frondosos bosques de Europa que la proporcionaban en abundancia. Pero como estos no eran resistentes al fuego, comenzaron a construirse castillos de piedras rodeados de grandes murallas que dificultaban el paso enemigo, distribuidos por toda Europa y Asia. El lugar elegido era estratégico. Los castillos eran construidos en las cúspides de las montañas ya que los protegían de sus atacantes y aportaban buena vista de su territorio circundante y de los enemigos que se acercaban, mientras que en terreno llano necesitaban de medidas de fortificación adicional como los fosos, que podían ser lagos o ríos naturales, como el castillo de Predjama, que tiene un aprovechamiento ingenioso de las condiciones naturales, erigiendo muros delante de la boca de una cueva.
Con la historia del arte visualizamos la historia del ser humano y sus diferentes realidades en todos los tiempos, conociendo no solo lo que pasó a través de sus manifestaciones artísticas, sino también conociendo el presente, aprendiendo lo que cambió y cómo lo podemos mejorar para el futuro. El calentamiento global es un aumento de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Se postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de dióxido de carbono que incrementaron el efecto invernadero. Se predice además que las temperaturas continuarán subiendo en el futuro si continúan las emisiones de gases invernadero. El aumento de la temperatura se acumula en la atmósfera y atrapan el calor. Los bosques atrapan 1 billón de toneladas de carbono. Los combustibles fósiles liberan dióxidos de carbono al quemarse e incrementan la presencia de este gas en la atmósfera, que, a su vez, contribuye al calentamiento del planeta y el cambio climático. Los árboles y los bosques ayudan a mitigar estos cambios al absorber el dióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo a través de la fotosíntesis en carbono que almacenan en forma de madera y vegetación. Este proceso se denomina fijación del carbono. En consecuencia, los bosques almacenan enormes cantidades de carbono. En total, los bosques del planeta y sus suelos actualmente almacenan más de 1 billón de toneladas de carbono, el doble de la cantidad que flota libre en la atmósfera, indican los estudios de la FAO. La destrucción de los bosques, por otra parte, libera en la atmósfera unos 6 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Y para el equilibrio de este elemento, así como para la conservación del medio ambiente, es importante evitar que escape este carbono almacenado, explica la FAO. Julio a septiembre en Córdoba pasa por una temporada alta de incendios. En este periodo resuena en la televisión y la radio las publicidades y advertencias contra el fuego, pero cada año miles de hectáreas se queman por episodios masivos. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles las consecuencias de nuestra flora y fauna? Pero por sobre todo, ¿qué hay que cambiar para mejorar la situación? Unas 2.152.000 hectáreas quemadas en incendios desde 1999 hasta el 2012 en Córdoba. Es el dato que registra un estudio llevado a cabo por científicos del Instituto Ulich, perteneciente a la CONAE. A partir de focos de calor obtenidos a través de imágenes satelitales, los investigadores realizaron un estimativo que consideran se queda corto. Laura Belis, bióloga integrante de este estudio, y Gustavo Nicola, director de operaciones de la Federación de Bomberos Voluntarios, coinciden en algo. La principal causa de los incendios es humana. El 99% de todos los incendios son por mano del hombre, declaró Nicola. Por descuidos, por accidentes o por falta de experiencia, pero también intencionales, para rebrote de pasturas para el campo. Entre los factores antrópicos que más indicen el nacimiento de focos de incendio están los basurales a cielo abierto. También se los utiliza para deforestar, ya sea para hacer lotes de cultivo o para algún otro emprendimiento. Esas quemas intencionales pueden, en días extremos como los que estamos pasando, desparramar el fuego a una velocidad en una superficie muy impresionante, profundiza Belis. Para Nicola, es importante a su vez remarcar que toda la provincia tiene riesgo extremo. El pasado domingo 23 se quemaron 600 hectáreas de campo en el departamento de San Martín y Unión, en el llano, no en la sierra. ¿Por qué? Tenemos que pensar en los incendios como en la lluvia, como una parte natural de los ecosistemas. Los incendios son moderadores del paisaje, pero, por la intervención humana, se los ve con una mirada negativa, porque cuando ocurren son sumamente perjudiciales, explicó a La Voz Laura Belis. Para que un foco se convierta en un incendio de gran escala, tiene que haber una superposición de 3 elementos climáticos: viento, baja humedad y temperaturas más elevadas a lo normal. Cuando coinciden, se dice que hay riesgo extremo. La contaminación del petróleo se produce por su liberación adicional o intencionalmente en el medio ambiente.
Provoca efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio ambiente, directo o indirectamente. Los efectos sobre el agua después tienen un lugar de contaminación aguda, que puede llegar incluso a la muerte de muchos organismos, porque los componentes del petróleo son tóxicos. Además, a largo plazo, el derrame provoca daños en el sistema reproductivo y alimentario de todos los organismos del ecosistema. Por eso un derrame de petróleo es muy tóxico. Muchas gracias. Se denomina capa de ozono u ozonosfera a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono. Esta actúa como filtro o escudo protector de las radiaciones nocivas y de alta energía que llegan a la Tierra, permitiendo que pasen otras como la ultravioleta de onda larga, que de esta forma llega a la superficie. Esta radiación ultravioleta es la que permite la vida en el planeta, ya que es la que permite que se realice la fotosíntesis en el reino vegetal, que se encuentra en la base de la pirámide trófica. Seguimiento observacional de la capa de ozono llevado a cabo en los últimos años ha llegado a la conclusión de que dicha capa de ozono puede considerarse seriamente amenazada. Este es el motivo principal por el que se reunió la Asamblea General de la Nación Unida el 16 de septiembre de 1987, firmando el Protocolo Montreal en 1994. La Asamblea General de la Nación Unida proclamó el día 16 de septiembre como el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. Para preservar la capa de ozono hay que disminuir a cero el uso de compuestos químicos, como los clorofurocarbonos, refrigerantes industriales, propelentes y fungicidas del suelo, como el bromuro de metilo. Argentina, 900 toneladas, que destruyen la capa de ozono a un ritmo de 50 veces superior a los CFC. En la actualidad, a finales de marzo, Marcus Rex, jefe del Departamento de Física Atmosférica del Instituto Alemán Alfred Wegener, dio a conocer la existencia del mayor agujero en la capa de ozono del Ártico. Un hecho nunca antes visto. La abertura tenía un área de 20 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a 10 veces el tamaño de Groenlandia. El fenómeno se debía, según Rex, a un vórtice polar especialmente fuerte durante el invierno y a las bajas temperaturas en la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono. Este clima en el interior del vórtice generó nubes en las capas altas de la atmósfera, en las que se concentran compuestos químicos hechos por el hombre que debilitaron la capa de ozono, algo que, según expertos, ha ocurrido aceleradamente este año. Sin embargo, las últimas mediciones realizadas con satélite indican que el agujero de la capa de ozono se está reduciendo, a la vez que los niveles de clorofluorocarbono CFC han disminuido. Estos compuestos químicos dañan la capa de ozono de la atmósfera que protege nuestro planeta. Durante más de 50 años, el número de CFC presente en la parte alta de la atmósfera ha aumentado a un ritmo constante hasta el año 2000. Desde entonces, la concentración de CFC se ha reducido a razón de casi 1% anual. El descenso permite esperar a que el agujero de la capa de ozono pueda cerrarse a mediados del siglo. Desde 1987 se han tomado medidas para reducir el agujero de la capa de ozono en la Antártida, ya que a mediados de los años 80 se empezó a acumular pruebas de que a finales del invierno se había formado un agujero en la capa de ozono del Polo Sur, donde el ozono se había reducido aproximadamente un 50%. Durante el invierno, en la estratosfera se forma una corriente de aire que rodea la Antártida y que se conoce como torbellino polar o vórtice. El aire que queda atrapado en este torbellino se vuelve extremadamente frío durante la noche polar, lo cual favorece la formación de partículas de hielo denominadas nubes polares estratosféricas. Estas nubes actúan como un catalizador heterogéneo al proporcionar una superficie para las reacciones en las que el cloruro de hidrógeno de la Tierra y el nitrato de cloro se convierten en moléculas de cloro reactivas. Y al comienzo de la primavera, la luz solar separa al cloro molecular en sus correspondientes átomos de cloro, que son muy reactivos y los responsables de la destrucción del ozono según la reacción. El resultado global es la eliminación neta de una molécula de oxígeno 3 de la estratosfera. Los principales logros de las medidas son: el consumo de gases CFC ha bajado un 80% en el mundo, y el Fondo Multilateral ha invertido más de 841 millones en reducir los CFC.
Hoy 165 países siguen cumpliendo el protocolo. Además, el protocolo se ha revisado varias veces para mantenerlo actualizado a los tiempos. No obstante, los expertos indican que seguramente no se logre el objetivo planteado para el año 2030. Por ese motivo, resulta acuciante seguir protegiendo la capa de ozono. ¿Qué puedo hacer para proteger la capa de ozono? Aunque las principales medidas que están tomadas son a nivel global, también podemos aportar nuestro grano de arena. Para ello, se recomienda las siguientes medidas. Evitar el uso de pinturas, barnices y aerosoles y aislantes que lleven CFC. Aunque son poco habituales, todavía se pueden encontrar en algunos productos ilegales que los contengan. Usar caucho aglomerado oscuro como material aislante, ya que muchos materiales de este tipo tienen CFC. Procurar no utilizar extintores que contengan halones, ya que deterioran la capa de ozono. Revisar el mantenimiento de los aires acondicionados y congeladores. Esto se debe a que los contienen CFC para ejecutar su función y en mal estado podrían liberarlo a la atmósfera. Utilizar electrodomésticos, aparatos y luces de bajo consumo. De este modo se genera menos contaminación. Gracias a los docentes y a los estudiantes por la elaboración de estos videos. Sigamos como comunidad educativa creciendo y trabajando juntos para un futuro mejor.